mayor gasto que tenemos los pescadores hoy en día es el gasoil. Y si la última cuba que echamos, la echamos a 79 céntimos. Y esta última a 1,20. O sea, nos ha subido 41 céntimos de una cuba a otra. Si la mercancía no llega, pues esto llegará un momento en que, pues lo que está sucediendo ahora, que ya te están dando el toque, mira que pueden fallar algunas referencias, subidas de precio por falta de materia prima. En general, la subida de precios generalizada en muchísimos productos. Lo he notado en la pasta, lo he notado en las bebidas, bueno, muchísimas cosas. El mercado, increíblemente, los precios muy altos y no sé a qué punto vamos a llegar. Gasolina ni se diga, porque ya vamos a andar, como dice, o en guagua o caminando. Buenas noches y bienvenidos al debate de la 1 en Canarias. Paros sectoriales, falta de materias primas y escasez en los supermercados, y a todo esto los precios están, como escuchamos en estas declaraciones, disparados. Ningún sector escapa a la tensión de la cadena de suministros. El sector del transporte en las islas espera la respuesta del Gobierno a sus demandas antes de ir a la huelga por la subida de los combustibles. Está claro que el sector, si no se aprueban medidas para ayudar, el sector se va al paro sí o sí. Y vuelvo a repetir, que el sector no quiere hacer una huelga. El sector para porque tiene una necesidad que no puede cubrir. Si parado hoy se gana más dinero que trabajando. Es así, porque no se pierde. Entonces, no es que el sector vaya a una huelga. Vamos a quitar esto de la huelga de encima de la mesa. El sector para porque no puede operar, simplemente así. La subida de precios dispara la inflación y los grupos parlamentarios de la oposición piden ajustes fiscales. El Gobierno canario lo descarta y opta por ayudas directas a los sectores que lo necesiten. Ustedes ahora piden que nosotros bajemos 2 puntos el IGIC ante un problema de suministros, de oferta, de combustible, y que sin embargo cuando estaban en el otro lado de la tribuna, de aquí, del Pleno, cuando presidían esta tierra, subían 2 puntos el IGIC y nos pedían a los ayuntamientos y cabildos sacrificios para renunciar a la partida para mantener los servicios básicos esenciales. Señor Barragán. Una vez más, Coalición Canaria ha ido por delante. Acciones para modificar el IRPF en el tramo autonómico, el IGIC con una reducción del 7 al 5%, reducir el IGIC para energía, industria y transporte. También proponíamos flexibilizar impuestos especiales como combustible, actividad industrial o las tasas aeroportuarias. Medidas para el sector primario, revisión de los precios de los contratos públicos. Todas esas medidas son de carácter coyuntural. No estamos planteando ninguna reforma fiscal. Que nos sentemos a hablar de un plan de alivio fiscal con una bajada del IGIC al 5%, con una bajada de tipos en los 4 primeros tramos del IRPF. El que el IGIC al 0% en el recibo de la luz llegue también a los que consumen más de 10 kilovatios. Su empecinamiento en no bajar los impuestos, señor Torres, para hacer frente a esta crisis, como están haciendo ya el resto de economías de la Unión Europea, no obedece a ninguna lógica. Es pura cuestión ideológica. Esta preocupante situación requiere de un plan de choque urgente para el sector agrícola, ganadero y pesquero que contemple rebajas fiscales y ayudas directas. Bueno, peticiones que hemos escuchado esta semana en el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, en el que socios y no socios han rechazado el giro del Gobierno central sobre el Sáhara Occidental. Que la solución tiene que ser justa, duradera y bajo el auspicio de las Naciones Unidas. Cualquier propuesta que se ponga sobre la mesa, señorías, debe ser aceptada tanto por el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui, como por el Reino de Marruecos. Ahora su partido anuncia cesiones a Marruecos por sorpresa. Vulnerando las decisiones de Naciones Unidas, han vendido ustedes el pueblo saharaui a Marruecos. El acuerdo obliga a Marruecos a desistir de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. Es decir, que el gobierno de Sánchez estuvo comerciando con la soberanía nacional y traficando con nuestras islas de tal manera que no nos había advertido absolutamente a nadie. ¿Pero de qué acuerdo habla, señor Torres? Marruecos está aplicando una política de hechos consumados y el Gobierno español ha decidido, como antes hizo el señor Trump, que a usted le gustaba tanto, apoyar ahora esa política. Y no vamos a ceder ni un solo milímetro en los principios de defensa del pueblo saharaui.
sentimos tenerle que manifestar el disenso con el Sáhara, pero creemos que su gobierno no ha actuado de manera correcta. La solución definitiva se tiene que acordar en el marco de Naciones Unidas, respetando el derecho internacional y de mutuo acuerdo entre las partes, entre Marruecos y el pueblo saharaui. Ya no escuchamos, ¿verdad? Bomba, todos en casa. Madre de acogida de 3 niños ucranianos viajó hasta Polonia en coche para recogerlos y ya están de regreso en Fuerteventura. Una historia que no se pueden perder hoy en nuestro programa. Mira, bueno, un abrazo. Enseguida les contamos esa historia, pero antes les hablamos del revuelo que se había formado, como les decíamos, en el Parlamento Canario a cuenta del Sáhara. También en el Congreso todos los grupos han rechazado este giro y piden la comparecencia de Pedro Sánchez para que explique su cambio de postura. Bruselas lo respalda a la vez que afirma la necesidad de que la solución al conflicto pase por la conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ubi Bachir, representante del Frente Polisario para Europa y también para la Unión Europea. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros y por atendernos en este momento. Buenas noches y gracias. Usted se encuentra en este momento en los campamentos de Tinduf. ¿Cómo se ha recibido ahí esa decisión del Gobierno de España? Pues sí, efectivamente, pues se recibió con toda la indignidad y el rechazo de un pueblo que se encuentra una vez más con el sentimiento amargo de ser utilizado como moneda de cambio en este juego eterno, interminable de chantaje entre Marruecos y España. Es un giro radical realmente que duele, es injustificable y rompe casi con todos los parámetros que existían hasta ahora y se produce en el momento menos indicado. Hay una guerra en el Sáhara Occidental desde el 2020, hay una tensión regional pues generada por las políticas expansionistas y poco responsables de Marruecos. Marruecos se encontraba aislado dentro del entorno regional porque Mauritania y Argelia, como bien se sabe, reconocen la República Saharaui dentro de la Unión Africana. Después también incluso dentro del marco europeo, después de las resoluciones del Tribunal de la Unión Europea e incluso con Estados Unidos, con la decisión del Senado americano hace exactamente el mismo día donde se publicó la Carta de Sánchez, donde el Senado dijo que no reconoce ninguna soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Entonces Marruecos se encontraba en una situación muy difícil que le iba a obligar a sentarse con el Frente Polisario para llegar a descolonizar el territorio, pero es el gobierno de Sánchez quien le ofrece este balón de oxígeno para seguir con su política de desafiar la comunidad internacional. Tres resultados que se producen. Uno, que España, siendo potencia administradora del territorio, se autoexcluye totalmente de todo rol en el arreglo del conflicto del Sáhara Occidental. Segundo resultado, una decisión temeraria que tendrá un impacto enorme sobre la situación regional, pero también sobre el proceso que iba a ser iniciado por de Mistura, que se ve realmente muy condicionado. Y el tercero, pues son las consecuencias que se verán. Pero para concluir, pues rechazamos la postura, pero nos quedamos como saharauis con el consenso y con la solidaridad que se expresa a través de toda la geografía de España, incluyendo la Canaria, y España no puede... Le entendemos, señor Bachir, pero Bruselas ha respaldado la decisión, aunque sigue remitiendo a que la solución a este conflicto pasa por lo que establezca las Naciones Unidas. ¿Qué está pasando en Europa para que países como Francia o Alemania hayan hecho este giro? Pues en ningún momento Bruselas ha respaldado la última decisión del gobierno de Sánchez. Esto es un intento de tergiversar los hechos y las declaraciones. Lo que ha dicho la portavoz de la Comisión es que ha hecho diferencia entre dos dimensiones en la decisión. La dimensión bilateral entre Marruecos y España dio la bienvenida. En cuanto al Sáhara Occidental, se remitió directamente a Naciones Unidas, cosa que fue también confirmada por Borrell horas después. En cuanto a Alemania y Francia, pues la posición
pronunciada por Sánchez no tiene nada que ver totalmente con lo que se ha adoptado por Francia y Alemania. Hasta Francia, que es el gran apoyo de Marruecos tradicionalmente, se limitó hace solamente 3 días a decir que la propuesta de Marruecos es una propuesta que existe sobre la mesa, pero no con este juicio drástico de valor que es que más o menos se ha quedado corto para decir la única solución, y lo ha dicho prácticamente. España se ha ido muy lejos de Estados Unidos, de Francia y de Alemania, cosa que realmente España, por su relación, por su responsabilidad, por su condición jurídica como potencia administradora, no lo puede hacer. Entonces España deliberadamente ha decidido de descantarse, pues hacer la apuesta total sobre la posición de Marruecos, pues a costa de su responsabilidad del derecho internacional y del derecho del pueblo del Sáhara Occidental. ¿Este conflicto, señor Bachir, representa una amenaza para la seguridad de Europa? Bueno, cada conflicto tiene su potencial y sus dinámicas particulares, y lo que aparece en de tensión baja ahora puede estallar en cualquier momento, y me temo que con lo que se vive ahora en el territorio y lo que se vive también en la zona, pues se puede complicar en cualquier momento, y a las puertas en Europa. Se sabe qué es lo que está sucediendo en el Sáhara Occidental, en el Sahel, en Libia, y la verdad es que lo que hace España ahora es solamente echar más aceite al fuego en la región. Y creo que pues seguir con el error estratégico que España lleva cometiendo desde décadas, reducir el Magreb y toda la zona solamente a Marruecos y olvidarse de una realidad mucho más importante, mucho más compleja, mucho más interesante, que es el Magreb y el conjunto de sus pueblos, pues eso realmente produce lo que se va a producir, que es limitar el impacto de España sobre Analizaremos, señor Bachir, esta noche todas estas cuestiones que nos ha puesto usted sobre la mesa. Hoy además nos acompaña en el plató una persona que usted conoce bastante bien, que es Carmelo Ramírez, que es consejero de Cooperación Institucional y de Solidaridad en el Cabildo de Gran Canaria, y que también es presidente de la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui. Muy buenas noches, señor Carmelo. Acompáñanos aquí en el programa. Gracias, Bachir, por esa entrevista en directo que nos ha ofrecido en este momento y ha estado con nosotros en nuestro programa. Carmelo, yo quería preguntarte si usted reconoce que esta decisión tiene validez jurídica. No tiene validez jurídica, pero sin embargo está creando unos precedentes desde el punto de vista político. Está creando dificultades de entendimiento. Hay que tener en cuenta, para poder entender el conflicto del Sáhara y todas estas propuestas, hay que partir de la base de que el pueblo saharaui lleva 50 años viviendo en estos campamentos de refugiados. 50 años en que además tiene reconocido por Naciones Unidas el derecho a la autodeterminación, al ser un proceso de descolonización. Por tanto, eso se tiene que resolver a través de un referéndum donde se le pregunte al pueblo saharaui si quiere la integración en Marruecos, si acepta la soberanía de Marruecos o prefiere ser un Estado independiente. Ese es el marco de Naciones Unidas. ¿Cuál es la propuesta que hace Marruecos y que respalda de manera sorprendente el presidente del gobierno? ¿Le sorprendió esa noticia? ¿Le ha sorprendido? Esto ha sorprendido a todo el mundo, en primer lugar al gobierno, porque la parte de Podemos no sabía nada, a muchos militantes socialistas, a la oposición, a los grupos que apoyan al gobierno. Es decir, que ha sorprendido a todo el mundo. Ahora, ¿en qué consiste la propuesta de autonomía de Marruecos? Esto lo formula Marruecos en el año 2006 a la ONU, a las Naciones Unidas. Dice: ante la propuesta de independencia, de un referéndum que posibilite la independencia, Marruecos propone un estatus de autonomía bajo la soberanía marroquí. Y entonces la consulta lo que tiene que definir es si el pueblo saharaui acepta o no la propuesta de autonomía.
pero ya de antemano no se está pronunciando sobre uno de los temas esenciales en un referéndum de autodeterminación, que es la opción de o la autonomía o la independencia. Entonces, esta propuesta que Pedro Sánchez ha comunicado, además no es ni siquiera una propuesta, es una declaración unilateral que Marruecos todavía tampoco ha aceptado. Pedro Sánchez le ha dicho al gobierno de Marruecos: nosotros, España, cuando él solo representa en el Congreso de los Diputados el 34%, un tercio del Congreso. 2 tercios del Congreso en España se ha manifestado en contra, por tanto, ya eso falla por la base. Pero lo que dice Pedro Sánchez al gobierno de Marruecos es: España apoya la propuesta de autonomía, por tanto, ya de antemano no aprueba acepta, la de la autodeterminación que propone no el pueblo va a haber saharaui. la autodeterminación y, por tanto, excluye la pregunta de sí o no a la independencia. Hemos escuchado muchas voces estos días en los parlamentos, en el Congreso, también en las redes sociales. Incluso hemos visto un tuit del ministro Iceta que decía que había riesgo. ¿Hay riesgo? Preguntaba. ¿Hay riesgo para la seguridad de Ceuta, Melilla y Canarias? Nos menciona. ¿Por qué dice esto? En la carta se menciona que este reconocimiento unilateral de Pedro Sánchez al gobierno de Marruecos es a cambio del control de la inmigración, de la libre circulación entre España y Marruecos de personas y mercancías y de la integralidad, de la integridad territorial. Y no nombra ni a Ceuta, ni a Melilla, ni a Canarias. Son los ministros de socialistas del gobierno los que han mezclado estos temas. Y es verdad, porque Marruecos es una reivindicación histórica, reivindica el tema de la soberanía de Ceuta y de Melilla, y también las aguas canarias, con la ampliación del mar territorial. Si Marruecos, en las relaciones con el gobierno de España, ha planteado eso de esta manera, no lo sabemos. Por eso esta falta de transparencia nos induce a desconfiar. Además de que esta propuesta de Pedro Sánchez vulnera la legalidad internacional, los derechos legítimos de la población saharaui, los intereses de España, porque ahora ha provocado un conflicto con Argelia, que es el principal suministrador de gas. Y mucho cuidado con esto, porque a lo mejor ha tranquilizado, a costa de traicionar a los saharauis, al gobierno de Marruecos, pero ahora se ha creado otro problema muy serio con el gobierno de Argelia. A su juicio, ¿esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta la situación geopolítica en la que nos encontramos en este momento? Pues si esa es la decisión, teniendo en cuenta la situación geopolítica, es la peor de las decisiones, porque no contribuye a una solución pacífica del conflicto del Sáhara. A Canarias, que estamos a 100 kilómetros de este territorio, lo que nos interesa es una solución pacífica y no la guerra en el Sáhara, que existe desde hace 2 años. Además, yo creo, ya es una opinión personal, lo menos que le interesa a Canarias es tener enfrente a un gobierno, un Sáhara occidental bajo la soberanía de Marruecos, teniendo en cuenta los afanes de expansionismo con el mar territorial, con las riquezas que hay aquí en el territorio, en esta zona geopolítica. Pero si además tenemos en cuenta el conflicto con Argelia, no olvidemos que Argelia y Marruecos tienen las relaciones diplomáticas rotas desde hace mucho tiempo. Y ahora hay una guerra en el este de Europa, desgraciada, ¿no?, por la invasión en Ucrania, pero Argelia tiene una relación de mucha tensión con Marruecos, fruto también del afán expansionista del gobierno marroquí. Señor Ramírez, nos acompañan esta noche en el programa 2 periodistas, son Ángeles Arencibia, muy buenas noches, bienvenida, y también Alfonso González Jerez, que quieren participar en este debate acerca del Sáhara. Ángeles. Sí, señor Ramírez, el presidente del Gobierno de Canarias insistió esta semana en el Parlamento en que esto no se hará a no ser que haya un acuerdo entre las dos partes, el Frente Polisario
y Marruecos. ¿Usted cree que este acuerdo es posible? Con la propuesta de Pedro Sánchez eso no es posible, porque Pedro Sánchez precisamente lo que plantea es el reconocimiento unilateral de España de la soberanía marroquí. El pueblo saharaui no va a aceptar la soberanía marroquí, porque si no ya lo hubiera aceptado desde hace mucho tiempo, 47 ¿no? años. Por tanto, el plantear la cuestión como lo hace el presidente del Gobierno de Canarias exigiría retirar la carta, ese compromiso de Pedro Sánchez, para que el dossier del Sáhara vuelva al marco de las Naciones Unidas, porque eso sí que posibilitaría un referéndum donde se opte por las dos opciones que hay sobre la mesa: la autonomía marroquí, que es lo que propone Marruecos, o la independencia, que es lo que propone el pueblo saharaui. Desde el punto de vista del respeto a la legalidad internacional o desde el punto de vista de la democracia, lo bueno es y lo necesario es dejar que el pueblo saharaui se exprese y opte, porque además es su derecho, es que tiene ese derecho reconocido en Naciones Unidas desde 1960, que consagra el principio de la autodeterminación de los pueblos en África para todas las situaciones sujetas a un proceso de descolonización, como es el caso que nos ocupa. Alfonso. Sí, desde luego lo más sorprendente de todo es la opacidad de todo este proceso, ¿no? Es un presidente del gobierno que una carta que ni siquiera hace público el gobierno español, sino lo hace público el gobierno de Marruecos. Incluso cae en esa trampa de manipulación por parte del gobierno de Rabat, que sin debatirlo en las Cortes, sin consultarlo con su socio político, toma esta iniciativa. Es sorprendente, aparte de lo errada que puede ser estratégicamente, democráticamente no tiene un pase esto, ¿no? Pero yo quería preguntarle a don Carmelo sobre si él está satisfecho con las garantías, entre comillas, que dio ayer el presidente Torres, diciendo que Pedro Sánchez tendrá que explicar esa carta en Canarias, y si también está satisfecho con la respuesta que a esta situación, que es una situación grave, que no solamente castiga al pueblo saharaui, sino que nos pone en un brete a los propios canarios, está satisfecho con lo que hasta el momento ha hecho Nueva Canarias, tanto en el Parlamento como en el Gobierno al respecto. Nueva Canarias, sí. Nueva Canarias ha planteado en el debate reciente del Estado de la Nacionalidad en este tema una posición clara y contundente. Pero todo el Parlamento ha firmado al final una declaración conjunta que estaban de acuerdo en... Bueno, si me no, sí. La que aprobaron fue la que presentó Coalición Canaria. A esa incluso votó favorablemente el Partido Socialista. En cambio, la que presentó Nueva Canarias no fue votada por el Partido Socialista, que era con un tono más duro, más exigente. Eso es. No fue votada, ¿no? Pero se aprobó también por mayoría, sí, salvo el Partido Socialista. Exacto. Por eso digo que la posición de Coalición Canaria, de todos los grupos, han ratificado una propuesta no de ley de hace un año en el Parlamento de Canarias, aprobada por unanimidad, también por el Partido Socialista, sí, en el sentido de reconocer el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui en el marco de las Naciones Unidas. Eso contradice absolutamente la carta de Pedro Sánchez y eso ha salido por unanimidad. La propuesta de Nueva Canarias en el Parlamento iba un poco más allá, en el sentido de que el Parlamento expresara su rechazo a esa carta. Eso se aprobó por mayoría, no por unanimidad. Pero en este sentido, la posición del Partido Socialista es una posición contradictoria, porque el presidente del Gobierno de España, evidentemente con lo que has dicho antes, sin consultarlo con nadie, ni a su socio de gobierno, ni en el propio gobierno, además ha ido en contra del programa de gobierno del Partido Socialista en las elecciones generales, que plantea también un referéndum de autodeterminación con todas las opciones.
ha ido en contra del último Congreso del PSOE, que también ratifica una posición histórica. La posición histórica del Gobierno de España ha sido en este tema una posición de neutralidad. Oiga, esto es un tema de Naciones Unidas, existe un derecho al referéndum de autodeterminación. Según la Carta de Naciones Unidas, el referéndum tiene que consultar o la integración o la aceptación de la soberanía marroquí o la independencia, y los que tienen que votar es la población concernida, que en este caso es el pueblo saharaui. Las declaraciones recientes de muchos responsables del gobierno, incluso ministros, han sido muy contradictorias, invitan a la confusión. La carta de Pedro Sánchez excluye el marco de las Naciones Unidas. Y lo que ha dicho el presidente del Gobierno de Canarias en este debate reciente es que cualquier propuesta tiene que llevar el consenso del Frente Polisario y del Gobierno de Marruecos. Eso es precisamente lo que estamos demandando, que sea eso, pero para eso hay que ejercer el derecho a la autodeterminación, y tiene que ser no a través de una declaración unilateral del Gobierno de España, que no tiene valor jurídico alguno, porque esto es un asunto de descolonización y el marco jurídico tiene que ser necesariamente las Naciones Unidas. Muchísimas gracias, señor Ramírez, por haber estado aquí con nosotros esta noche. Nosotros vamos a continuar porque este tema también se habla en Bruselas. Allí también están las miras puestas, donde desde hoy y hasta mañana se reúne el Consejo Europeo. Una cumbre a la que los 27 llegan divididos y que deberá pronunciarse sobre la propuesta de la Comisión para establecer precios fijos a la electricidad. La Comisión plantea 5 actuaciones de emergencia para frenar la escalada de precios de la luz, y van desde poner un precio de referencia en el mercado mayorista hasta establecer topes a estos precios. También plantea crear agregadores o establecer precios fijos para las compañías eléctricas. España defiende la necesidad de desgregar ese precio del gas, que es un precio que se podía desgregar al precio de la electricidad. El precio de los combustibles y de la energía tensiona la cadena de suministros, una subida prolongada en el tiempo que tiene la inflación disparada desde hace meses y que ha empeorado tras el último inicio de esta guerra que hemos vivido durante estas 4 semanas. El Gobierno canario descarta recortes fiscales. Vamos a ir por partes. Vamos a empezar por ti, Andrea Sierra. Muy buenas noches. ¿Cuánto tributamos los canarios para tener claras las cuentas? Muy buenas noches, Naira. Según los datos de la agencia tributaria, Canarias recaudó el año pasado 4.023 millones de euros, un 4,2% más que en 2020, el año en el que se declaró el estado de alarma por la pandemia. De esa cantidad, Canarias gestionó 2.291 millones, lo que representó un incremento de casi el 12% con respecto al año anterior. ¿Y cómo se reparten esos 4.000 millones? Pues 1.480 millones corresponden al IRPF y casi 1.300 millones de euros al IGIC. Otro capítulo importante en la recaudación es el del impuesto a consumos específicos, por el que la comunidad autónoma ingresó más de 460 millones de euros. De esa cantidad, cerca de 290 millones corresponden al impuesto de combustibles derivados del petróleo, casi un 14% más que el año anterior, en 2020. Electricidad, Andrea, ¿qué impuestos son los que mueve? 50 millones de euros son de electricidad por el IGIC, que en Canarias pagan solo las empresas, porque los particulares estamos exentos. Y les voy a dar más datos. 16 millones corresponden al consumo de alcohol y derivados, más de 8 millones de euros al consumo de cervezas y 96 millones de euros al tabaco. Además, hay otros ingresos por la vía de impuestos que corresponden al juego, por el que las islas ingresan una cifra superior a los 45 millones
millones de euros. Muchísimas gracias, Andrea, por todas esas cifras. Hablamos de ayudas directas o ajustes en el IGIC o al impuesto a los combustibles. La fiscalidad en Canarias, como ustedes saben, es diferente y eso afecta también al impuesto especial de los combustibles. Vamos a hablar de impuestos. Muy buenas noches con Orlando Luján, que es asesor fiscal. Bienvenido. Estamos hablando de muchas cantidades de dinero. Es un poco engorroso de explicar, ¿no?, para las personas que nos están escuchando, pero cuando nosotros llenamos el depósito del coche, que lo estábamos hablando antes, ¿qué cantidad se atribuye al precio del combustible y qué cantidad iría a los impuestos? Bueno, en Canarias es una cantidad fija. Lo que tenemos actualmente en Canarias y desde hace tiempo es una cuantía fija, un impuesto propio que tenemos sobre los combustibles derivados del petróleo, que supone que la gasolina que pagamos por cada litro viene a ser unos 29 céntimos. Dicho de otra forma, más o menos un 20% de lo que nos cuesta llenar el depósito es un impuesto canario, un impuesto fijo. Hoy es un 20% y ese porcentaje ha ido reduciéndose porque la realidad es que tenemos un impuesto que no varía, es un impuesto sobre la cuantía y por tanto, a diferencia de en Península... Y que está establecido de forma fija, ¿no? Porque en Península, sin embargo, sería el doble, más o menos. Claro, en Península aproximadamente es el doble, o sea, si en Canarias viene a ser un 20%, en Península el peso de los impuestos puede ser un 40%, y en Península, digamos que pivotan dos impuestos, en Canarias solo el impuesto de combustible, pero el IGIC no pesa sobre los combustibles. Sin embargo, en Península sí que tienen el 21% de IVA, lo cual supone que a medida que crece el precio del combustible, a su vez el impuesto que se paga en Península es cada vez mayor, con lo cual digamos que tenemos dos situaciones bien diferentes. En Península el peso de los impuestos pueden ser unos 80 céntimos por litro frente a esos 29 que tenemos en Canarias para la gasolina, un poquito menos para el gasoil, unos 25 céntimos, y la realidad es que tenemos una situación mucho más ventajosa si nos comparamos no solo con Península, que a lo mejor el total de los impuestos pueden rondar los 80 céntimos, sino con el resto de Europa, que pueden ser cerca de 90 céntimos. Situación ventajosa por la situación de lejanía, sin duda alguna, por la que nos encontramos, entre otras cosas, cuestión de ser un territorio como el nuestro, fragmentado. Bueno, pero no solo el impuesto de los carburantes existe, ¿no?, sino también en Canarias los particulares no pagamos, por ejemplo, el IGIC en nuestro recibo de la luz, pero sí lo hacen las empresas, que pagan un 3% del IGIC. ¿Sería así? Efectivamente. Frente al IVA, actualmente pesa un 10% sobre la factura de la luz. En Canarias tenemos los consumidores hasta 10 kilovatios, son un 0%, o sea, no tributamos. ¿Quiénes tributan? Los autónomos, las empresas que sí que tienen que pagar un 3%. Frente a ese 10% que existe en Península, que por cierto es un 10% desde julio del año pasado. Anteriormente era un 21% también lo que se pagaba en la luz. Fue una medida para intentar amortiguar el precio de la energía de la que se beneficiaron en Península, aunque la verdad que el beneficio fue escaso porque la escalada de precios ha hecho que no se note mucho impacto en la factura de la luz. Pero en la situación en la que nos encontramos, Orlando, que todo el mundo vamos a hacer nuestra cesta de la compra con esa inflación disparada que la tenemos, ¿sería peligroso en este momento bajar los impuestos? Bajar los impuestos de forma generalizada yo creo que no sería lo más sensato. Hay que analizar qué impuestos y en qué medida afectan precisamente para intentar frenar esa inflación que está descontrolada. El año pasado tuvimos un 6,5% de inflación, este año me temo que será superior a del año pasado por componentes sobre todo energéticos, combustibles y electricidad. Bajada generalizada, quizás no, porque afectaría al equilibrio presupuestario, pero bajadas selectivas de determinadas medidas. ¿En cuáles? Sí. Pues por ejemplo ese mismo 3% que están pagando los autónomos y los empresarios, muchos de ellos se lo pueden deducir, otros no. Para otros es un mayor coste. Para cualquier comerciante minorista que vende al menor, un supermercado, esos tienen que soportar ese coste y no se lo pueden deducir, y al final ¿cómo lo trasladan? Pues vía precios, con lo cual tiene un efecto para nosotros, para todos los consumidores. Por otro lado, para intentar amortiguar esta situación, que espero que sea coyuntural y que no se prolongue demasiado en el tiempo, aunque dependemos de factores exógenos de los que hoy se ha hablado, como por ejemplo la situación de Ucrania, pues a lo mejor sería razonable reducir ese impuesto de los combustibles de forma temporal y transitoria, solo mientras dure esto. De esos 29 céntimos, a lo mejor se podrían descontar 8 o 10 céntimos y que eso amortigüe de alguna forma a los consumidores en su bolsillo en esta situación difícil. Y adicionalmente, aquellos que son transportistas y que son de los más afectados por esta coyuntura de inflación del combustible, pues esa
devolución que se les efectúa se podía plantear que fuera superior al menos durante un tiempo. Serían medidas, Orlando, que notaríamos ligeramente los consumidores. Serían medidas que notaríamos ligeramente porque la medida principal no está en manos ni del gobierno canario ni actualmente ni siquiera de España. La medida principal será esa desconexión de alguna forma del componente del gas en la fijación de los precios de la energía eléctrica, que eso es una tarea que debe abordarse porque afecta de forma muy importante. Muchísimas gracias, Orlando Luján, por desgranarnos los impuestos y dejarnos claro qué es lo que aportamos, qué es lo que no y qué es lo que nos viene subvencionado. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Son muchos los sectores que reclaman respuestas rápidas a esta espiral inflacionista de los productos energéticos, en especial el sector agrícola y el ganadero. Raquel Falcón, has estado en una granja que depende en un porcentaje muy importante del pienso de Ucrania. ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos en este momento? Pues la situación, Naira, no es buena y nos advierten que las cosas podrían ponerse aún peor. Fíjense, en el archipiélago canario se importa el 99% de la alimentación para el ganado. Eso se traduce en fluctuaciones y mercados volátiles dependiendo de la situación internacional. Y eso es justo lo que ha ocurrido ahora. Los costes antes de la guerra de Ucrania ya habían subido un 45% y ahora se han disparado al 70%. Ha subido el coste del pienso, pero también la electricidad y el gas. Nuestros ganaderos cuentan que ya solo están cubriendo costes o incluso algunos ya están directamente perdiendo dinero. Para que se hagan una idea, estamos hablando, por ejemplo, de productores de afamados quesos canarios que han recibido múltiples premios y reconocimientos en el extranjero. Si no encuentran soluciones rápidamente, muchos avisan que tendrán que echar el cierre a su pesar. Es el caso de la quesería Cortijo de Montañón, en las medianías de Gran Canaria. Con ellos hemos compartido una jornada. Vean. Hoy domingo se ha despertado antes de que saliera el sol para alimentar a sus animales. En este contenedor guarda los últimos sacos de pienso ucraniano que le quedan. Nosotros lo comprábamos a 4 euros, el saco de 25 kilos. Pues ahora está a más de 8 euros. Ahora, debido a la guerra, pues se han incrementado los precios, que se ha puesto a más del doble. En esta explotación de las medianías de Gran Canaria, con casi 300 cabras y ovejas, las cuentas no salen. Cada animal para alimentarlo, una oveja y una cabra necesita con un mínimo 1 kilo de ración diario. Todo eso se come diario se comen 8 sacos de ración. Domingo tiene la suerte de tener a su hija Dunia trabajando junto a él. No es lo habitual en el campo canario, donde falta relevo generacional. Esto que vemos aquí es una manada, un puño de comida que le damos a las cabras, que es una mezcla de avena, centeno y trigo, del cual nosotros lo sembramos para podérselo dar al ganado y no tirar tanto de lo que es la ración de importación. Nos gustaría que fuera al 100%, pero no siempre es posible. Porque para eso serían necesarias más lluvias, que no siempre llegan. Pero no solo sube de precio el forraje, la factura energética también se dispara. Ahora mismo en luz estamos pagando cerca de 600 euros. O sea que es una barbaridad. Nosotros compramos bombones de gas para calentar la cuba, para poder calentar la leche, mantener la temperatura de 37-40 grados, pues no pasteurizamos. Y la bombona de gas también ha subido casi un 10-15%. Y a nosotros una bombona de gas de 20 kilos aproximadamente nos dura, no, mentira, de 12 kilos nos dura aproximadamente 20 días. O las ayudas para los agricultores son pocas, porque esto es un trabajo muy sacrificado. No tiene día de fiesta, no tiene diversión, sino noche y día, sábado y domingo. Y con estos precios uno se lo piensa sin seguir porque es que no podemos trabajar de gratis, no sacamos un sueldo. Estamos solos en el campo se quedó solo, se ha quedado vacío. Si no cambia la situación, nos cuentan, en unos meses tendrán que echar el cierre. Lo que acabamos de ver tiene reflejo en todos los sectores de la economía. Por eso hoy en nuestro Ágora abrimos el debate con varias preguntas
a nuestros invitados. ¿Hay riesgo de desabastecimiento en las islas? ¿La guerra de Ucrania frenará la llegada de la mercancía a nuestras islas? ¿Habrá materias incluso primas para las que las industrias mantengan su actividad? Pues vamos a buscar todas esas respuestas a estas preguntas con los representantes de 3 sectores que son esenciales en nuestra economía, como es María del Carmen Pérez, que es de la COAC, que es miembro del Consejo Confederal de la COAC. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Vicente Marrero, que es presidente de FEMEPA. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Y con José María Mañaricúa, que es presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y de Turismo de Las Palmas. Buenas noches. Buenas noches. A ti también, José María. María del Carmen, hemos visto la manifestación de este domingo. Tú has participado en esa manifestación. Me gustaría que nos hicieras una lectura real de cuál es la situación ahora mismo en Canarias con respecto a los suministros de esos sectores a los que tú representas. ¿Están en peligro en este momento? ¿Hay desabastecimiento? Hay un gran problema, que es el abastecimiento de los cereales, que está costando mucho. Entonces, si sigue esto, los costes de producción han subido mucho y las pequeñas explotaciones y grandes van a tener grandes problemas. La manifestación fue la verdad que fue muy importante, donde todos los sectarios se vieron unidos y la imagen de ellos fue la gran representación que hubo el domingo en Madrid. Pero ese problema de forraje viene de hace meses, ¿no? Es un problema que hemos venido encadenando. Exactamente. Antes de la guerra de Ucrania ya teníamos ese problema, pues ahora es un problema más añadido. Si teníamos una falta de abastecimiento, los costes de producción subían, estaban costando un 40% más, ahora nos están llegando un 70%. Entonces, en una ganadería ya con un coste superior al 60% ya no es rentable. ¿Y qué pasará? Puede pasar de todo, que muchas echen el cierre, como decían los compañeros de la entrevista, pueden echar el cierre muchas ganaderías de la isla de Gran Canaria y de todas las islas. Y a priori en estos momentos, en estas próximas semanas, ¿tenemos cubiertas las necesidades? Sí, en estas próximas semanas sí, pero la cosa, según cómo vaya la huelga de transporte, pues irá también lo que es el abastecimiento de la ganadería. Vicente Marrero, usted casi la mitad del sector que usted representa es un sector muy amplio, ¿no? Automoción, instalaciones eléctricas, energías renovables, acero, aluminio, mucha materia prima. ¿Afirma usted que están teniendo problemas en ese suministro, sobre todo en el tema de las materias primas? En primer lugar, dejar claro que los problemas que se han puesto en evidencia en una reciente encuesta que hemos pasado a nuestros asociados tienen que ver más con lo que está pasando con el paro patronal que ocurre en Península y no con la guerra de Ucrania. El paro de los transportistas es lo que principalmente les está afectando. Está afectando, sí. Es decir, hay producto, pero no se suministra por este paro, ¿no? Sobre todo los productos que vienen de Europa y de Península, que pasan de Europa, que pasan por Península. En relación con la guerra de Ucrania, evidentemente estamos todos expectantes. La mitad de nuestro colectivo está tomando algún tipo de medida al respecto, está dando algunas vacaciones, por poner un ejemplo, medidas muy ligeras, ¿no? Al respecto, con la cual ya tenemos mucha experiencia con la crisis del COVID, ¿no? Han pasado 2 años de una crisis de COVID, ahora comienzan con esta y están empezando a entrenar y a poner en marcha esas medidas que pusieron, por ejemplo, rebajar horas a lo mejor de trabajo, entiendo. Sí, efectivamente, compensar, adelantar vacaciones, principalmente esas son las medidas que se están tomando. Y el otro 50% sabe que como se prolongue mucho la guerra, y mucho te estoy hablando de un par de semanas, ¿no? Vamos a tener, sin duda alguna, problemas de otro tipo, ¿no? Como el encarecimiento de la electricidad y otras cosas relacionadas al respecto, ¿no? ¿Despidos de personal? No cabe la menor duda de que si se confirman las malas expectativas tendremos que hacer regulaciones de empleo en el marco de la nueva reforma laboral y que se harán con bastante facilidad y premura porque los mecanismos previstos en el RED famoso facilitan este tipo de ajustes, ¿no? Pero ahora mismo, sinceramente, no estamos preocupados sobre estos aspectos de agotar plantillas, ¿no? Están pensando primero en resolver estos primeros problemas y ya se irán tomando otras decisiones. Señor Mañaricúa, hemos salido de la pandemia o estamos saliendo de esa pandemia, el sector parecía que comenzaba a reactivarse y además con muchísima fuerza, con muy buenas previsiones, pero ¿qué está pasando ahora con la guerra de Ucrania? Pues lo que tenemos es un incremento de nuestros costes de producción que afectan, por tanto, a no poder
repercutir esos costes al precio de venta, porque la demanda todavía no es completa, no estamos plenamente recuperados, por tanto afectará definitivamente o finalmente a la cuenta de resultados, por tanto a nuestros beneficios, y por tanto impedirá que nos recuperemos antes de la crisis que hemos tenido, y el no recuperar nuestros números, pues estarán nuestras empresas debilitadas de cara al futuro. Están temerosos de lo que pueda pasar. Entiendo también que el transporte aéreo se ha encarecido muchísimo en este tiempo. No sabemos si finalmente va a tener un efecto sobre el precio de los asientos de vuelo. Lo veremos en próximas fechas, cómo responden las aerolíneas, si repercute en el coste del queroseno, del asiento de vuelo, la subida del queroseno. Lo veremos. Si eso es así, somos un destino de media distancia, más alejado en verano que otros destinos turísticos, y por tanto nos afectará negativamente, pero en estos momentos es pronto para decir cuáles van a ser las consecuencias finales en cuanto a la conectividad aérea. Le escuchaba esta semana en la radio decir que o activábamos ya una mejora de precios para los turistas peninsulares o puede ser que esta temporada no fuera tan boyante como nos esperábamos. Sí, lo que quise decir es que ya un informe del Parlamento Español dijo que el descuento del 75% de residente tuvo como consecuencia subir los precios de los billetes aéreos Península Canarias un 40%. Eso alejó a los peninsulares de Canarias en sus vacaciones, y lo que necesitamos es una solución por parte del Gobierno de España a que ese justo descuento del 75% a los canarios no afecte de alguna manera la decisión de los peninsulares de venir a Canarias. Es decir, que no afecta a la subida de los precios de los billetes. Veremos. Para hacernos una idea, ¿cuánto puede costar un peninsular viajar a Canarias en este momento a las islas? Depende de cada momento, pero ya nos dijo el Parlamento que hasta un 40% más caro que antes de aplicar el descuento del 75%. Bueno, pues con todo este panorama que estamos y en el que nos encontramos, compañeros periodistas, formulen las preguntas que quieran. Hemos pasado de una pandemia, no hemos salido de ella, ya estamos ahora con una guerra en la que tenemos un sobrecoste en todos los precios de la energía, el combustible, la luz, el precio de los alimentos incluso. ¿Hacia dónde vamos? Precisamente quería relacionar la pandemia con la situación en la que estamos y preguntarle al señor Marrero qué cree que debería aprobar el Consejo de Ministros del próximo martes, el día 29, en el que el presidente del Gobierno ha anunciado pues, una batería de medidas. ¿Será una batería de medidas similar? Hombre, no exactamente lo mismo, porque estamos hablando de proporciones diferentes y todavía no sabemos cuánto va a durar esto. Pero ¿qué tipo de medidas? Usted ha hablado de que bueno que no podría ser que hubiera despidos, pudiera ser, no sabemos exactamente lo que va a ocurrir, ¿no? Pero ¿qué esperan ustedes de...? Como acabo de decir, la crisis en Canarias, en el sector que yo represento, pues tiene que ver con los abastecimientos que vienen de Península, y esto no se produce como consecuencia del paro empresarial que se está produciendo en la península. Lo que están reivindicando es ayuda al precio del combustible, y estas no se han concretado. Lo que yo reclamaría, como ha hecho ya la COE, ayer sacamos un comunicado importante exigiéndole al gobierno que concrete de manera precisa y con urgencia cuáles son las ayudas para que el sector se tranquilice, vuelva a su casa y funcione la economía con absoluta normalidad. Yo creo que no es muy difícil, si no tenemos ideas, pues pensar lo que ha hecho Portugal, lo que ha hecho Francia o Italia, ¿no? Que es en sus distintas versiones financiar el coste del combustible. Bueno, vamos a ver, yo creo que en las sociedades contemporáneas, occidentales, son sociedades complejas y la incertidumbre no suele ser un camino muy transitable por esas sociedades. Cuando hay incertidumbre, el dinero se encoge, la gente no sale de vacaciones, nadie emprende nuevos proyectos empresariales, queda bastante fastidiado, y lo que me resulta sorprendente es la inacción del gobierno español y del gobierno canario también, ¿no? Por ejemplo, el problema que tienen los ganaderos. ¿Cómo se establece una línea ya de ayudas directas? No sé si ustedes han reclamado eso directamente, explícitamente, pero es que es incomprensible. Además están todo el día presumiendo de las perras que tienen, ¿no? 100 millones llegan hoy, 200 mañana, es asombroso. ¿Y para qué quiere usted ese dinero?
¿Ustedes han pedido directamente y explícitamente esas ayudas? Sí, por primera vez todos los sectores se han unido, tanto agricultura como ganadería, para la situación que se está viviendo, y se han pedido ayudas tanto para el REA, para el POSEI, y ayuda directa como la del COVID a los ganaderos y agricultores, para que, bueno, paliar un momento ahora la situación que se está viviendo, pero que hay que tomar medidas a corto y largo plazo, porque es una situación que es complicada y tiene que avanzar. Pero la Consejería de Agricultura les dice algo, la Consejería de Hacienda les dice algo. Es que no entiendo, es una situación de emergencia, porque tal y como usted la describe, es una situación de emergencia, como los poderes públicos se quedan papando moscas, no termino de entenderlo. Ahora mismo desde el Cabildo ya está a punto de salir una ayuda directa a los ganaderos, desde el Cabildo de aquí de Gran Canaria, y me imagino que de las otras islas también. Que por lo menos vaya una ayuda directa para paliar la situación que ahora mismo estamos viviendo. ¿Y esa ayuda directa de qué estamos hablando? ¿De que pervivan las explotaciones, de que se mantengan? Es un poco para paliar lo que estamos ahora mismo pasando, pero no es una ayuda que va a ser ¿sabes? Es para ahora la situación. La idea es trabajar en el tema del REA y también del POSEI para que vaya más ayuda, y también trabajar que Canarias no dependa solo de los cereales que vienen de fuera, sino que haya cereales aquí en Canarias y no tengamos que estar gastando tanto dinero de lo que viene de fuera, que se encarece. De hecho, hoy desde FEBEMEPA sacaban un comunicado en el que de alguna manera nos tranquilizaban ligeramente, ¿no? Porque comunicaban que tenemos cereales y combustible para los próximos 2 meses. Es una medida preventiva que ustedes entiendo que toman o que la han tomado porque se han visto en situaciones muy similares a estas, ¿no? Efectivamente, la historia ha recomendado que las empresas se abastezcan con esa premura, previendo efectivamente incidencias negativas que hemos vivido a lo largo de la historia. Efectivamente, nos informaban los empresarios de cereales que contamos con stock suficiente, los combustibles y sus derivados también para un par de meses. Nuestros almacenistas tenemos hierro y acero, un poco menos aluminio, en fin. Yo creo que el problema como la huelga, no la guerra de Ucrania, como la huelga de transportistas no se pare cuanto antes, efectivamente vamos a empezar a tener problemas serios. ¿Afecta eso también al sector turístico? ¿Han previsto que iba a suceder todo esto y tienen también algún tipo de recurso o no es posible preverlo? Directamente nuestro mayor problema es el precio de la energía eléctrica. Vemos como nuestro año comparativo con la actualidad es el año 2019, prepandemia. Una empresa podía pagar un coste fijo, se tenía acordado un coste fijo de compra de energía en 60 euros el megavatio. Hoy en día, si va al mercado a pedir un precio fijo hoy, es más de 300 euros el megavatio. Por tanto, es un 500% más caro. Eso va a suponer pues, un grave daño a las cuentas resultados de las empresas. Alfonso. Sí, pero es que imaginemos que, es harto probable que la guerra se cronifique. Puede haber una guerra de relativa baja intensidad. Putin no puede, si no admite salir muy debilitado, la dictadura putinesca no puede admitir volver a casa con las manos vacías. ¿Y si la situación se cronifica, como está preguntando Alfonso? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con la temporada de verano ahora en Canarias? Me refiero a la industria turística, ¿no? Nuestra ventaja situacional siempre ha sido la temporada de invierno, ¿no? La diferencia de los inviernos canarios con los inviernos europeos, pero ahora mismo, de cara a los próximos 6 meses, si tenemos una guerra cronificada, ¿qué ocurriría? La recuperación turística corre peligro. Dependerá del efecto que tiene sobre los asientos de vuelo, sobre los billetes aéreos, la traslación del aumento del precio del queroseno. No lo sabemos qué va a ocurrir, pero si subiera mucho sobre un destino media distancia, se incrementarían esos precios y por tanto esos costes, y iría la gente a destinos más cercanos a los países emisores. Es decir, Baleares está más cercano respecto a Alemania que Canarias, todo el sur de España. Por tanto, seríamos un destino más caro en cuanto a billete aéreo y tendríamos mayores dificultades. Pero la mayor parte de las líneas aéreas han comprado a lo larga, ¿o no?
conocemos solo el dato de Ryanair, que dice haber comprado a largo plazo el precio del queroseno, pero otras compañías, debido a que vienen 2 años sin ingresos y con endeudamiento, no han tenido disponibilidad económica para comprar a un precio fijo el queroseno. Por tanto, muchas se van a ver gravemente afectados si sube el precio del queroseno, desde luego. Bueno, pues esperemos que no se cronifique la guerra y que pare automáticamente, porque la situación es muy complicada en el país, donde lo están viviendo también en el resto del mundo, porque está afectando de forma muy importante. Quería quedarme con ustedes para que se quedaran con una buena sensación en este final de programa, porque la solidaridad con el pueblo de Ucrania, precisamente del que estamos hablando, está siendo muy, muy importante. Hoy, en nuestra última mirada, es para ellos y para las personas que desde las islas están pues aportando su granito de arena en apoyo a esas víctimas. Araceli Rodríguez es una madre de acogida de la isla de Fuerteventura que viajó en coche hasta Polonia a buscar a sus 3 hijos ucranianos y que ya están de regreso a la isla con ella. Nacho Braña, muy buenas noches. ¿Cómo ha sido ese viaje y cómo se encuentran los niños? Pregúntale. Bueno, pues se cumple efectivamente un mes desde el inicio de la guerra en Ucrania y se cumple exactamente un mes desde que Araceli decidió ir a buscar a sus hijos de acogida a Ucrania. Nos dijo textualmente que no volvería sin ellos y ha regresado este martes y se encuentra hoy con nosotros. Le agradecemos mucho esta deferencia que ha tenido con nosotros. Muy feliz, supongo. Sí, mucho. Muy feliz. Inmensamente feliz. Ya nos decías que tú no volvías sin ellos desde el minuto 1. Sí, lo tenía muy claro. Yo iba por ellos e intentaría llegar como sea ellos. Me iba a dirigir a la frontera de Polonia, ellos consiguieron un transporte hasta la misma y justo nos cuadró nosotros llegando a Barcelona. El niño decidió no esperar en la frontera, en los campos de refugiados, y decidió ir a mi encuentro, que quería encontrarme, y después resolvíamos la documentación, como él decía. Digamos que son 3 niños de entre 15 y 10 años, un niño y 2 niñas, y él, decías tú que era el héroe, ¿no? Porque era el que había guiado, incluso con sus abuelos, que también tienen la tutoría legal de los niños, y les acompañaron hasta Cracovia, que fue donde os encontrasteis, ¿no? Sí. Él tiene 2 hermanitas, que son las que yo había acogido anteriormente y a las que iba a buscar también, efectivamente, y sus abuelos. Los abuelos no es que sean muy mayores, pero allí la vida no los ha tratado muy bien y aparentaban muchísima más edad. A la señora le costaba andar y la señora no volvió a la frontera hasta que no me firmó los documentos, hasta que ella no dejara todo atadito y yo volviera a España. No quiso dejar a los críos. La situación en esa estación de Cracovia era muy triste, ¿no? Horrible. Nosotros, según llegamos a la estación, lo primero que encontramos fueron 2 niños acostados encima de 2 maletas, la mamá al lado en las escaleras, y ya cuando bajamos fue peor. La estación estaba llena de gente, niños con madres, personas mayores. Los aseos eran donde ellos se lavaban, hacían lo que... y no se podía ni entrar a los aseos, del olor y todo. Había comida caliente, sí es verdad que los voluntarios les estaban dando comida, pero era horrible. Después de un encuentro muy rápido, digamos, con tus niños, porque fue el primer día, empezaron los problemas, porque salir de ahí no fue nada sencillo. No fue sencillo. Ya cuando estábamos allí, nosotros ya tuvimos que cambiar de apartamento porque eran 7, no contábamos que fuese el primer día, y al día siguiente, cuando ya nos preparamos, intentamos ir al consulado. El consulado allí no nos podía hacer nada. Tuvimos que buscar un notario. La asociación NAT, que es con la que nosotros estamos, que vamos a darles las gracias porque están haciendo una labor tremenda. Ellos nos ayudaron a buscar el notario, me enviaron el documento más o menos que tenía que traducir. A todo esto el problema del idioma, llegamos al notario, la chica decía que el documento de la abuela estaba obsoleto. Bueno, todo fue problema y lo conseguimos el documento. Después no podíamos encontrar el pasaporte ni el salvaconducto porque teníamos que ir 3 horas después. Caótico hasta que teníamos que salir de allí. Bueno, conseguís un coche de alquiler y hacéis 3.000 kilómetros hasta Madrid. Tremendo, ¿no? Sí, no teníamos medios de salir ni por guagua ni por tren porque estaba todo a tope. Entonces, entre unas compañeras de aquí de Pájara,
llamaron al alcalde, yo misma le llamé al alcalde de Pájara, me dijo, oye, intente salir como sea, que ya aquí intentamos ayudarles como puedan con los gastos, con todo esto, y así lo hicimos, alquilamos un coche gracias a la ayuda de ellos y de la gente del pueblo. Y alquilamos el coche y nos pegamos 3.000 kilómetros. Un día y medio, mi marido estuvo conduciendo un día y medio hasta que llegamos a Madrid. Bueno, llegáis a Fuerteventura, ya estáis poniendo todo en marcha. Podemos decir que mañana las niñas pequeñas empiezan al cole, ¿no? Que eso ya es una gran noticia. Sí, ya están inscritos en el cole, mañana empiezan con mucha alegría, ya están en el Servicio Canario de Salud, vamos, lo tenemos todo. Ahora intentar volver a la normalidad y que ellos lo vean lo más normal posible, toda. Bueno, ya, Araceli, para terminar, bueno, esto es una historia que no se te va a olvidar nunca, pero lo has conseguido. Es decir, tus 3 niños, por cierto, tienes otros 5 con tu pareja, sois 8 en casa, vais a vivir juntos esta felicidad, ¿no? Sí, claro, estamos toda la familia está contenta, toda la familia está, vamos, inmensamente feliz. Sí. Bueno, Araceli, pues muchísimas gracias. La verdad que Nacho, ha sido una queríamos decirle historia desde con aquí, un desde el final plató, feliz, Naira, y nosotros desde luego que nos alegramos mucho y agradecemos queríamos a Araceli decirle, Nacho, que después de 48 horas que lleva aquí tan solo nos haya atendido y nos haya contado este relato que es queremos decirle, Nacho, desde aquí, muy desde el humano. plató del debate, no sé si me escuchas, que es una valiente. Estábamos escuchándole diciendo, es una pedazo de valiente por haber hecho todo ese recorrido en busca de sus niños, como ella los describe. Solo una pregunta, ¿cómo están los 3 ahora? ¿Cómo se encuentran? ¿Cuál es su estado de ánimo? No nos escucha. Una lástima, una pena con esta historia tan bonita. Terminamos este debate de la 1 aquí en Canarias de este jueves. Muchísimas gracias a esos 2 testimonios, también a los invitados que hemos tenido esta noche y a los periodistas que nos han acompañado. Es una historia pues de solidaridad en una guerra que cumple hoy, como les decía antes, 4 semanas. Todo nuestro apoyo desde aquí a esas personas que están sufriendo sus consecuencias. Nosotros, ya saben, volvemos la semana que viene, si lo desean. Aquí estaremos en el debate de la 1 en Canarias.